Hola, bienvenidos amigos a nuestro programa, Testigos de la Fe. Qué bueno podernos reunir y seguir compartiendo en este año tan especial que la Iglesia nos regala a San José y que nuestra Iglesia particular de Sonsón Río Negro nos invita a vivir en torno a la Eucaristía. Déjenos entrar a su casa, déjenos vivir esta experiencia de fe. Sean todos bienvenidos a este espacio que cada semana llevamos desde nuestras parroquias a sus casas. Bienvenidos. Gracias por dejarnos entrar a su corazón. Gracias por dejarnos entrar a su familia a través de nuestros medios de comunicación social. Este año, como les decía al inicio, en nuestra iglesia particular de Sonsón Río Negro estamos meditando en torno al sacramento de la Eucaristía. Y este sacramento de la Eucaristía es el sacramento del amor, o como lo expresa el Papa Benedicto XVI, es ese sacramento de la caridad. En él encontramos la fuerza, en él encontramos el criterio y sobre todo encontramos ese alimento necesario para nuestro peregrinar, para poder ser felices, para poder encontrar la fuerza y ser mejores. Hemos venido recorriendo entonces esta catequesis en torno a la celebración de la Eucaristía. Y la primera parte nos hablaba en torno a la procesión de entrada que realizamos, a esa procesión que hacemos cuando salimos de nuestro hogar y nos dirigimos al templo para celebrar la Eucaristía. Hablábamos inmediatamente del saludo que el presidente de la celebración realiza para introducir la celebración de este gran misterio de fe. Y vamos ahora a centrarnos, mis queridos amigos, en el acto penitencial, un punto que ocupa un momento significativo dentro de los ritos iniciales de nuestra Eucaristía, porque es que resulta que el pecado está presente en nuestra vida. Resulta que la realidad de pecado no ha sido abolida, sino que está ahí presente desde nuestros primeros padres, desde ese momento cuando se quiso dejar a un lado la vida con el Señor y entonces participar en una vida de esclavitud. Por eso hoy, mis queridos amigos, nos centraremos en esta parte del sacramento de la Eucaristía, el rito penitencial. Y resulta que hay unas palabras que introducen este acto penitencial, y es cuando el sacerdote dice: para que celebremos dignamente la Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Es que tenemos que reconocernos pecadores. Tenemos que reconocernos que hemos fallado. La grandeza de la vida, la grandeza del ser humano está cuando reconoce que se ha equivocado. Y cuando el hombre se ha equivocado y reconoce que se ha equivocado, a partir de ese momento es capaz de decir: voy a empezar de nuevo, voy a empezar distinto. Con humildad, dice el sacerdote, reconozcamos nuestros pecados para celebrar dignamente nuestra Eucaristía. Y es que tenemos que saldar las cuentas de nuestra debilidad. Tenemos que abrir, mis queridos amigos, nuestro corazón para invocar la misericordia divina. Y por tanto tenemos que transformarnos, tenemos que convertirnos, porque una vida en pecado, una vida en debilidad no tiene sentido. La vida tiene sentido, mis queridos amigos, cuando la vivimos en gracia, cuando la vivimos en libertad. Y dentro del acto penitencial hay un signo muy hermoso, cuando nos golpeamos 3 veces en el pecho y cuando decimos: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Golpearse en el pecho va a significar, mis queridos amigos, que he reconocido mi pecado, que he pecado por mi culpa y no por la culpa de los demás, porque a veces le echamos la culpa al otro de mi pecado. Es que si este otro no hubiera llegado, yo no hubiera pecado. Es que si este otro no hubiera hecho esto otro, yo no hubiera pecado. Y no, peco por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por eso tenemos 2 facultades en el alma: inteligencia, libertad, voluntad. Somos libres y podemos hacer lo que queramos.
Pero la medida para hacer lo que queramos está en el amor, está en esa realidad que nos va a hacer grandes. Y por eso yo no peco por el otro, yo peco por mi culpa. Y resulta que es que con mi pecado le hago mal a Dios, le hago mal al prójimo, al que está a mi lado, le hago mal a la naturaleza. De hecho, el Papa Benedicto XVI introdujo ese nuevo pecado a la vida de la moral, el daño a la naturaleza. Porque cuando dañamos la naturaleza, estamos pecando por esa triple relación con Dios, con los hermanos, conmigo mismo y con los demás. Por eso el acto penitencial de la misa nos va a invitar a optar por el bien. Yo te invito, tú que estás en casa en este momento, opta por el bien. No te canses de ser bueno, yo lo digo mucho. No te canses de ser bueno, porque a veces nos podemos cansar de ser buenos. No te canses, opta siempre por el bien. Cuando optamos por el bien, optamos por una vida plena. Dejamos la esclavitud y nos abrimos a una vida de gracia. Y yo quisiera que dentro del acto penitencial de la Eucaristía habláramos de algunos personajes bíblicos que hicieron penitencia y que nos van a invitar y a recordar la necesidad de ser penitentes. Ellos vuelven a entrar al camino del Señor después de haber pecado, después de haber reconocido que se habían equivocado. Pero los voy a dejar en incógnita. ¿Quiénes son esos personajes? Ya los vamos a ver después de este pequeño corte que vamos a realizar. Cometido un pecado, ellos encuentran el coraje, digámoslo así, de quitarse la máscara que tienen para abrirse a la gracia de la misericordia de Dios, a la gracia de renovar el corazón. Un primer personaje que podemos encontrar en la Sagrada Escritura es el rey David, un rey sabio, un rey poderoso, pero por la fragilidad humana cayó en el pecado. Mató a una persona para poderse adueñar de quien era su esposa. Pero el rey David se arrepiente y vuelve a la misericordia de Dios, y con esa misericordia vuelve entonces a vivir con rectitud su vida y a gobernar de la mejor manera. Otro personaje que podríamos encontrar que se quita la máscara y que vuelve a la gracia de la misericordia, es ese pasaje del Padre misericordioso. El hijo pródigo que mata a su padre, va y derrocha sus bienes y luego vuelve arrepentido al seno de su padre y a decirle: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Se quita la máscara del pecado y vuelve a la experiencia del perdón, a la experiencia de la paz. Otro personaje que podríamos encontrar es a Pedro, un apóstol. Pedro, el amigo de Jesús, el íntimo, la piedra de la iglesia, lo niega. Pedro, la piedra de la iglesia. Pedro, el primer papa en la historia de la vida de la Iglesia Católica, lo niega. Tiene miedo y no es capaz de seguirlo. Simplemente lo rodea y ya. Pero Pedro, luego de la resurrección, se quita esa máscara y entonces vuelve a configurarse con el Señor, vuelve a sentir la necesidad de estar en las manos del Señor para así ser coherente, para así ser feliz, y lo hace gracias al acontecimiento de la resurrección del Señor. Otro personaje que nos habla de el quitarse esa máscara y vivir la gracia de la misericordia es Zaqueo.
vive recaudando impuestos, vive haciendo injusticias, pero después de que se encuentra con Jesús, después de que se encuentra con Él, entrega las injusticias, encuentra que tiene que devolver más de lo que le ha quitado con quien ha sido injusto, pero se quita esa máscara y vive en la experiencia del perdón. El acto penitencial, mis queridos amigos, nos va a ayudar a medir nuestra fragilidad, a medir con qué arcilla hemos sido amasados. Y esa debe ser una experiencia que nos fortalece. Y es que en el acto penitencial vamos a reconocer que somos débiles, vamos a reconocer que hemos pecado y que necesitamos de la misericordia divina para poder transformarnos, para poder convertirnos, para poder empezar una nueva realidad solo con el Señor Jesús. El acto penitencial nos va a disponer a celebrar dignamente los santos misterios, reconociendo que Dios es poderoso, reconociendo que Dios nos perdona, y como Dios nos perdona, tenemos que perdonar al otro. Y esta experiencia del perdón nos va a hacer grandes, nos va a ayudar a ser nuevos. ¿Y será que si tenemos un corazón rencoroso, un corazón que simplemente quiere el mal para el otro, lograremos la plenitud de la vida? Tenemos que decir no. Solo un corazón que sabe perdonar es un corazón que sabe avanzar en la vida. Y el Papa Francisco lo expresó en Villavicencio, en esa bella jornada de reconciliación que allí presidió. Él dijo: el peor error en la vida no consiste en caer. El peor error en la vida consiste en caer y no querer levantarnos. El acto penitencial nos expresa esta realidad. Caemos, sí, pero tenemos que levantarnos. Y Dios, nuestro Señor, nos da la fuerza para levantarnos. No nos quedemos tirados, no nos quedemos en el piso. Amigos, levantémonos. El Señor nos perdona, el Señor nos ama, y por eso la Eucaristía la iniciamos con la reconciliación. Y es que lo dice la Sagrada Escritura: si antes de ofrecer la ofrenda encuentras que tienes algún pleito con tu hermano, pues deja la ofrenda en ese momento. Ve, reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta la ofrenda al Señor. Ese es el sentido, amigos, de poder iniciar la Eucaristía pidiendo perdón. Nos equivocamos, caemos en situaciones de pecado, pero el Señor nos da la gracia de levantarnos. Amigos, te invito a que vivas ese momento especial, vivas ese momento de gracia. Reconoce tu pecado. Y si encuentras que tienes un pecado grave, es la oportunidad de que te acerques y vivas el sacramento de la reconciliación. Y allí, cuando te reconoces débil y expresas tus pecados al sacerdote, vas a encontrar la gracia y la paz, vas a encontrar la misericordia que Dios sabe brindar. Déjate amasar por Dios. Esa es la experiencia al inicio de la Eucaristía. Nos dejamos moldear como moldea el artesano su figura para poderla presentar a su comunidad. En el acto penitencial nos dejamos moldear por Dios, pedimos perdón y nos reconocemos pecadores para que nos podamos sentar luego en el banquete de la Eucaristía, en ese signo de unidad, en ese signo de fraternidad. No es un simple simulacro, es la presencia real y viva de Jesús. Y para poderlo recibir a Él, tenemos entonces que recibir el perdón de todos nuestros pecados. Bueno, amigos, gracias por haber compartido con nosotros esta catequesis en torno al acto penitencial de la Eucaristía. Te invito a que te dejes quitar la máscara por el Señor y puedas vivir limpia, transparente y conscientemente los misterios de la fe. Pecamos no por culpa de otro, pecamos por nuestra culpa, porque no hemos sido capaces de tener ese criterio
para el camino de la vida. Que el Señor los bendiga y los proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos. Que la Virgen los acompañe.